Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, oyentes de COPE Rioja. Bienvenidos a Iglesia Noticia, la agenda de la Iglesia en La Rioja. Les habla Inma Cabello de Alba, los mandos de sonido Chema Codra. Es domingo 26 de abril y celebramos el cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor y jornada de las oraciones por las vocaciones y las vocaciones nativas. Como es habitual, vamos a comenzar escuchando la reflexión del Evangelio de este domingo que nos deja nuestro párroco de Briñas, Zarratón y Rodezno, Manuel Hernández. Yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y ellas me conocen, nos ha dicho Jesucristo en el Evangelio. Y es que efectivamente el conocer implica una relación, implica el tener un trato personal con Dios, el rezarle en el fondo todos los días, aunque sea un poquito. Y si es un muchito, pues tanto mejor. Precisamente por eso María Magdalena, después de resucitar, es cuando se le aparece y no le reconoce. Y le sucede ese momento del reconocimiento justo cuando la llama por su nombre, María, el buen pastor que llama por su nombre a sus ovejas. Entonces es cuando toca el corazón de María Magdalena y lo reconoce precisamente por su nombre. El buen pastor que conoce las ovejas. Es decir, que Dios en el fondo lo que tiene es una relación contigo y conmigo. Dios tiene un plan para ti y de que tú y yo lo llevemos a cabo dependen muchas cosas grandes. Pues el Papa León ha finalizado esta semana su viaje a África tras 10 días recorriendo el continente. Hoy está previsto que con motivo de la fiesta del Buen Pastor presida la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro, donde va a presidir ordenaciones sacerdotales. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. El pasado martes se cumplía un año de este anuncio de la partida del Papa Francisco a la Casa del Padre a los 88 años de edad, un lunes de Pascua. Durante uno de los traslados en el avión papal, el Papa León quiso tener unas palabras de recuerdo a su predecesor. Buenos días a todos. Ahora, después de haber hecho esta parte del viaje en Angola, me gustaría recordar al Papa Francisco en el primer aniversario de su muerte, quien dejó y donó tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus hechos. Muchas veces lo que hizo fue vivir verdaderamente la cercanía con los pobres, con los pequeños, con los enfermos, con los niños y con los ancianos. Ha dejado tanto en la Iglesia con su testimonio y su palabra. Podemos recordar muchas cosas, por ejemplo, la fraternidad universal, tratando de promover un auténtico respeto para todos los hombres y mujeres, promoviendo este espíritu de fraternidad para ser todos hermanos y para saber vivir el mensaje del Evangelio, reconociendo este espíritu de fraternidad entre todos. Podemos recordar el mensaje de misericordia, desde su primer Ángelus hasta su primera misa antes de la inauguración de su pontificado el 17 de marzo de 2013, donde hablaba de esa mujer sorprendida en adulterio y cómo habló desde el corazón de la misericordia de Dios, cómo habló desde el corazón de este gran amor, de perdón, de generosa misericordia del Señor. Quiso compartir este espíritu con la Iglesia, dando aquella hermosa celebración del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. E ha voluto condividere questo spirito con tutta la Chiesa, dando anche quella bellissima celebrazione di un giubileo straordinario della misericordia. Preghiamo che Lui... Rezamos esperando que ya esté gozando de la misericordia del Señor y damos gracias a Dios por el gran don de la vida de Francisco a toda la Iglesia y a todo el mundo. Y
de vuelta a España te cuento que los obispos han celebrado esta semana la asamblea plenaria en la que, entre otros aspectos, han abordado distintos temas relacionados con la doctrina de la fe, el informe de las oficinas de protección, el sínodo, algunos textos de la liturgia para su aprobación y, cómo no, también han hablado sobre la visita del Papa a España. En su discurso de apertura, el presidente de la conferencia, don Luis Argüello, valoraba así la misma. La visita apostólica constituye en sí misma una llamada a la comunión y al mismo tiempo un recordatorio del envío misionero, aquel que el día de la ascensión de Jesucristo a los cielos reciben Pedro y los demás apóstoles. Id y haced discípulos, poneos en camino, decimos en nuestras orientaciones. El Papa que nos preside en la caridad nos recordará en una gran Statio Ecclesiae este imperativo constitutivo de la Iglesia misma desde su origen pascual, antes de extenderse y aterrizar en las diversas partes del mundo, edificando así las iglesias particulares que celebran la Eucaristía, conmemorando el acontecimiento pascual, fuente de la alegría y el envío misionero. La Iglesia en España precisa de este coloquio, de encuentro y comunión, para impulsar la nueva hora de la evangelización de nuestro pueblo. La presencia del Papa en España y su encuentro con instituciones diversas de la sociedad española en Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife será también una oportunidad para un nuevo diálogo entre Iglesia y sociedad que ensanche la mirada respecto a nuestros problemas locales y los abra a la universalidad. Y la migración es el primer punto de partida para esta visita del Papa, heredada del Papa Francisco. El obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, hablaba así sobre un hipotético encuentro con el Papa con migrantes en su diócesis. Si hay en ese encuentro, si es posible, habrá testimonio, pero porque una de las razones es también que lo que nosotros acentuamos mucho es poner el rostro al inmigrante, que es importantísimo para descubrir que detrás de una persona, con su vida, con sus problemas, hay una persona, y poner rostro. Y la suerte, entre comillas, que tenemos nosotros es que esos testimonios le ponemos rostro y cara. Por eso nos fastidia mucho cuando se trata al inmigrante como si fuera un número o ese trasvase. No, mire usted, es un rostro. Yo cuando vamos a visitar o nos encontramos con migrantes, bueno, pues ve la vida tan dura que le marcó para meterse 5 días en un cayuco. Yo es que también digo, oye, que no es fácil meterse 5 días en un cayuco. Y al mismo tiempo decía el Papa León, el Papa Francisco, esos cayucos vienen cargados de esperanza. Eso sí que nos muestra lo que es la esperanza, cómo se meten en un cayuco porque saben y tienen esperanza de que saldrán adelante. Pues también tenemos que aprender de ello. Por eso, si en caso de que tengamos encuentro con el Santo Padre o inmigrante, lógicamente los testimonios será una cosa fundamental. Y te cuento ahora más noticias, y es que el obispo va a presidir hoy las confirmaciones en Nájera, y esta próxima semana, el viernes 1 de mayo, Albelda será el lugar donde se acogerá el encuentro del movimiento rural cristiano. ¿Y alguna vez te has preguntado qué sucede al marcar la X en la declaración de la renta? La Conferencia Episcopal Española lanza la campaña Línea 105 por tantos, próxima parada, una iniciativa que nos abre las puertas a comprobar el impacto real y transformador de esta asignación tributaria. Hasta el 30 de abril puedes inscribirte en portantos.es para participar el sábado 9 de mayo en una presentación que va a tener lugar aquí en nuestra diócesis y conocer a qué se destina tu contribución. No lo dudes y apúntate porque las plazas son limitadas. Hola, buenos días. Soy Valeriano, el ecónomo diocesano. Te invitamos a marcar la X en la casilla de la renta. Es un pequeño gesto que ayuda a más gente de la que piensas. Si quieres saber a qué se destina tu aportación aquí en nuestra diócesis, puedes apuntarte en la web por tantos, para conocer algunos de los proyectos financiados gracias a la X. Anímate, porque al marcar la X de la Iglesia no te van a hacer pagar más dinero ni te van a devolver menos. Además es compatible con las casillas de fines sociales. Recuerda, marcar la X en la casilla de la Iglesia llega a más gente de la que piensas. Anímate y marca la X. Y ahora te explico que el arcipreste de Rioja Media, Víctor Jadraque, nos va a hablar hoy de San Marcos. El hijo de aquella familia tan hospitalaria con Jesús y sus discípulos, la Casa de María, lleva 2 nombres, Juan Marcos.
La noche en que Jesús fue prendido en el huerto de los Olivos, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron, todos, excepto un joven que le seguía cubierto solo con una sábana. Cuando los guardias trataron de detenerlo, el joven, dejando la sábana, se escapó desnudo. Muchos comentaristas ven en este joven al mismo evangelista que podría haber tratado de seguir a Jesús, por lo que el joven Marcos sería, para las comunidades cristianas, todo un símbolo del seguimiento de Jesús a pesar de las dificultades y de la persecución. Parece que su familia era la dueña de la casa donde Jesús celebró la última cena, donde estaban los apóstoles reunidos el día de Pentecostés cuando recibieron al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Era un niño cuando Jesús predicaba y probablemente fue uno de los primeros bautizados por San Pedro el día de Pentecostés. Cuando Pedro es liberado de la cárcel por medio de un ángel, se dirigió a casa de María, donde se hallaban muchos hermanos, entre los que lógicamente se encontraba el joven Marcos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén a Antioquía, trayéndose consigo a Juan, por sobrenombre Marcos. Allí comenzaron su primer viaje apostólico, y con ellos viajaba también Marcos. Al llegar a Talía, a Marcos le debió parecerle excesivamente arriesgado y abandonó a Pablo y Bernabé para regresar a Jerusalén. 4 años más tarde, al programar Pablo y Bernabé su segundo viaje, la presencia del joven Marcos desata una discusión y convienen en separarse. Bernabé acepta la presencia de su pariente y emprende con él un segundo viaje a Chipre. Después de unos 12 años en los que no es fácil rastrear su presencia, volvemos a encontrarlo en Roma. Pedro en su primera carta le califica cariñosamente de hijo, porque es un atento discípulo y estrecho colaborador suyo. Al mismo tiempo, Pablo parece haber superado sus antiguos recelos respecto a Marcos. En la carta a Filemón lo presenta entre los que colaboran con él durante su primera prisión en Roma. 25 de abril. Fiesta de San Marcos, evangelista. Pues nosotros terminamos así este repaso a la actualidad y a la agenda diocesana de la Iglesia en La Rioja. Deseamos a todos los oyentes de COPE un feliz domingo, una feliz semana y, como es habitual, les dejamos con un poema escrito y recitado por nuestro vicario general, don Vicente Robredo. Ya era hora, Señor. No sabes cómo te añorábamos. Gracias por salirnos al paso, acompañarnos en este éxodo nuestro y devolvernos el gusto por la vida. Íbamos sin destino, caminábamos a ciegas, desolados, por tanto sin sentido, dolor. Sin ti las horas se nos hacen eternas, la tarea de vivir fatigosa, no acertamos siquiera a respirar. Que no hay camino si tú no lo recorres con nosotros. Cada paso es un salto en el vacío, que no tiene final. Tendrás que reunirnos de nuevo y enseñarnos de nuevo a estar contigo sin poderte mirar con estos ojos hechos a tu semblante, ya esta tierra hermosa de Israel. Gracias, Señor. Iglesia Noticia. En medio del ruido escucho tu paso, tu voz me despierta por dentro otra vez. Me dices mi nombre, renuevas mi espacio y siento que llamas, que quieres mi bien. Y miro mi historia, mis sueños, mis miedos y veo caminos que quieres abrir. No llamas a uno, nos llamas a todos a unir nuestras vidas, a hacerte sentir. Vivo para quién, para ti, Señor. Nos llamas a todos con inmenso amor. Aquí respondemos, aquí estoy, Señor. Somos tu iglesia, tu rostro de hoy. Vivo para quién, para ti, Señor. Diversas vocaciones, un solo corazón. Llamas a los jóvenes a abrir horizontes, a los que ya han vivido a seguir dando luz, a tantos matrimonios que siembran vida y a tantos laicos que anuncian tu cruz. Llamas a tus curas a hacer buena noticia, a consagrados que entregan su ser. Llamas a misioneros que